Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a una nueva edición de resumen semanal de trading de la plataforma sismentor.com. Buenas noches, Juan, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Santi. Buenas noches a todos. Ya en especial a la invitada especial. Que da gusto cuando tenemos alguien, lo hace mucho más ameno, ¿no? Todo esto. Buenas noches, Julio, ¿qué tal? Muy buenas, Santi, ¿qué pasa? Pues nada, aquí de sábado. A ver qué tal se nos da. Seguro que bien, como siempre. Como nos anticipaba Juan, tenemos invitada especial. Buenas noches, Vanessa, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Para todos los demás, que sepáis que esto pasa cuando preguntáis mucho, que os encontráis el sábado por la noche en el RST. Claro, como decías antes, cuando uno tiene dedicación extrema hacia el mundo del trading, pues mira, sorpresa. Sorpresa, sorpresa. No, muy bien y encantada y muchísimas gracias por haberme invitado a participar. Es como una sesión de coaching particular, o sea, estoy súper feliz de estar aquí. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, siempre estamos animando a nuestros suscriptores y seguidores que el que quiera pues puede participar. Esto es un proyecto abierto, como hemos dicho en multitud de ocasiones. Vanessa, ¿cómo empezaste en esto de la bolsa? Cuéntanos. Yo siempre he tenido acciones, bueno, siempre, desde que hace quizás, yo que sé, 15 años o así, desde que empecé a trabajar, siempre he invertido en bolsa, siempre me ha parecido interesante intentar sacar un poco más de rentabilidad al dinero que ganas trabajando para otro, que es lo que yo hacía antes, trabajar para otro. Y llegué a Six Mentor a través tuyo, Santi, que tú sabes cómo fue un poco la historia. Y en este sentido, y también con el tema del COVID, que creo que es una historia que ha sufrido más de uno, ¿no? A nivel profesional, pues la empresa ha cerrado un montón de localizaciones, yo salí de la empresa y me di cuenta que no quería volver a trabajar full time a tiempo completo para otro, que prefería dedicarme a mis cosas, ¿no? Y en eso estoy, lanzando mi actividad profesional de manera independiente, con sus altos y sus bajos. Entonces, pues estaba muy bien, me puse en contacto contigo de manera totalmente casual, me enseñaste lo de Sits Mentor y empecé a seguirlo desde fuera de la plataforma y me pareció súper interesante. Siempre me han gustado, y siempre he sido muy analítica, me han gustado siempre pues, las matemáticas, los patrones, los no sé qué. Entonces, claro, esto me enganchó, ¿no? Un poquito. Y ya cuando empecé, digo, bueno, pues voy a apuntarme a la web. Y empecé a ver los contenidos de la web, empecé a asistir a las sesiones. Jo, lo bien que explica Juan, que es una pasada, lo fácil que lo hacéis todo, la verdad. Aquí en Sits Mentor, para mí, fue un descubrimiento maravilloso. Yo creo que lo he puesto como 3000 veces en el chat. Lo que realmente me aportan estas sesiones y ahora pues estoy bastante metida, obviamente todavía aprendiendo un montón, por eso hago un montón de preguntas, pero me parece, como tengo más tiempo, más flexibilidad con mi tiempo, puedo dedicarme más a este tema y me parece muy interesante este approach que no conocía para nada hasta que encontré Sits Mentor. Y ahora más de inversiones core de toda la vida. Claro, claro. Además, yo creo que lo que da el método de Juan es una visión que hasta el momento que lo conoces, pues oye, tú tienes tus ideas, aciertas cuando aciertas casi por suerte, y cuando conoces a Juan te das cuenta de la verdadera dinámica Sí, del pero mundo de la bolsa. no, además, tal como lo hacéis vosotros y como lo planteáis, los mismos conceptos, que no son muchísimos, que muchas veces Juan lo dice, ¿no? En vez de hacerlo súper complicado y hacerlo parecer una cosa súper técnica que tienes que dedicar un montón de tiempo y saber 5000 indicadores y cosas así, lo hace sencillo y machacar los mismos conceptos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces es que se te tienen que quedar sí o sí. Y hace todo pues como mucho más fácil, ¿no? Después entra un trabajo personal muy importante de ser metódico tú. Yo creo que esa es la parte más difícil de realmente seguir la metodología y de invertir unas ciertas cantidades. Yo también llevo 2 meses aquí en Sits Mentor, no llevo más. Y he aprendido un montón también en esto. Estoy aprendiendo un montón en gestionar pues, las inversiones, cuánto invierto, por qué, en este momento, en este otro momento. Ahora hace tiempo que no estoy invirtiendo mucho, desde que hice el curso, está un poco así en barbecho, viendo las cosas que ya tenía, qué hago con ellas y observando. Y no, la verdad, muy, muy contenta, muy contenta. Y el fin Aparte de semana que yo, viene el intermedio. aparte yo recuerdo cuando hice el curso con Juan que él nos recomendó, oye, mi recomendación es no invirtáis los próximos días, ¿verdad, Juan? Me acuerdo que nos dijiste. Totalmente. De hecho, hoy acabamos de terminar un curso básico y lo tengo muy fresco porque en la última hoja del manual es, oye, en los próximos días no operéis. Y la gente se me queda a veces un poco
como diciendo, joder, con todo lo que creo que acabo de aprender aquí del tirón en 8 horas, ¿cómo no lo voy a poner en práctica inmediatamente? ¿No? Hay veces que la gente tiene ganas, ¿no? Y precisamente es lo que no tiene que hacer, porque aunque estos conceptos es que son muchos, son limitados, pero muchos, y por eso repetimos tanto para intentar que a través de eso, de la repetición, de la repetición acompañada de ejemplos concretos. Por eso yo insisto mucho cuando veo un gráfico que me piden cualquier cosa, aunque esté hablando del día de hoy, si veo algún patrón o algún concepto de los que aprendemos en la formación, un poco más atrás en el gráfico, me paro y lo comento otra vez. Porque estoy seguro que eso a una de las personas que lo está viendo le afianza un concepto. Y al final, así, a costa de ser machacón, pues la gente lo va entendiendo. Y sobre todo, yo lo veo por los comentarios del WhatsApp. Parece mentira, pero la gente es que se ve a la legua el tipo de comentario, así de claro. El nivel del tipo de comentario, cómo va subiendo. Y, hostia, qué pregunta. Algunas que, oye, dices tú, espera, que tengo que mirarlo, porque ya es una pregunta ya con enjundia, ¿eh? No es una pregunta básica de... No. Se nota que la gente poco a poco va interiorando esos conceptos y bueno, en realidad es que eso es lo que se buscaba. Así que de momento, pues muy contento con el grado de satisfacción que dicen las personas tener con la plataforma. No, yo que sigo sobre todo Gracias. Sí. Yo que sigo sobre todo la evolución de los comentarios desde que entráis por primera vez hasta los últimos días, es que vosotros no os dais cuenta del nivelón que vais cogiendo día a día, ¿eh? Yo, en tu caso, Vanessa, yo me acuerdo que entraste ahí un poco tímida y yo veo tus comentarios y digo, jolín, el subidón que está pegando esta chica, ¿eh? Sí. En poco tiempo, porque es muy poco tiempo. Es increíble, ¿eh? Sí, mira, ahora hace 2 meses, más o menos, que empecé a mirarlo desde fuera. Fijaros, yo desde que empecé con esta aproximación a este tipo de aproximación al mercado, igual me llevó agruparlo, aglutinarlo todo, darle un sentido a todo, que tenga una línea argumental todo, desde el básico hasta el avanzado, incluso uno de que tengo de huecos y cosas de estas, pues 6 años, tranquilamente, 6 años de estudio, trabajo, palmar pasta, ver, hasta que vas viendo, oh, coño, esto va encajando. Claro, ¿qué pasa? Que todo eso lo condensamos y ahora lo podemos tener en 3 cursos pequeñitos, ¿no? Que aún así, hostia, son píldoras porque vosotros habéis hecho el curso, es intenso, ¿eh? Son 8 horas, pero son intensas, ¿eh? Y son mucho más intensas o sea, a mí me gusta mucho más en presencial, Santi, tú lo hiciste en presencial. Sí, tuve la suerte. Es otra historia, para mí es otra historia, porque a mí me gusta mucho explicarlo con las personas delante, todo mucho más dinámico, ¿no? Mucho más, ves las reacciones, entiendes mucho más fácil cuando lo están entendiendo y cuando no, lo percibes. Entonces, aquí, bueno, pues es la alternativa que tenemos, que me permite llegar a gente que de otra manera no llegaría, desde luego, pero de buenas ganas de que si podemos en septiembre hagamos una sesión aquí todos juntos, en un salón enorme con distancia necesaria, no hay problema, sería fantástico, de verdad, porque os va a gustar, os va a encantar, de verdad. Si os gusta en online, una sesión en directo es muchísimo más atractiva, muchísimo más. Así que a ver si hay suerte y podemos organizar algo para septiembre, si la situación nos lo permite. Claro. Lo haremos, ya veréis. Tarde o temprano lo haremos. Tarde o temprano lo haremos, desde luego. Claro que sí. Bueno, si os parece, vamos a empezar con lo que es la estructura habitual del resumen semanal de trading. Como siempre, empezamos, Juan, por Local Market y el IBEX 35. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Como siempre, en el gráfico semanal de la izquierda lo que hacemos es tratar de encontrar el momento, la etapa del ciclo de la vida en el que se encuentra este índice. En este caso, continúa una etapa 2, sin duda alguna, porque los mínimos relevantes son crecientes, los máximos relevantes son crecientes y el siguiente, cuando lo haga, va a ser creciente. De momento no hay ninguna duda y está en su camino hacia la zona de los 9.000, que era el objetivo que marcábamos hace ya pues, varias semanas, ¿no? ¿Cómo es la vela de esta semana, la que acaba de cerrar? Bueno, pues evidentemente positiva para el lado alcista no lo es. ¿Cómo es delicada? Bueno, fijaros que ha eliminado el 50%, se ha quedado justo en el 50%. Entonces, digamos que está en la barrera del límite de lo que podría empezar a ser preocupante, ¿no? Si no cayera demasiado más, yo creo que puede caer un poco más, pero si no cayera demasiado más y esto no tuviera continuidad, pues bueno, simplemente sería la típica inhalación en diario para continuar hacia arriba. Dependerá mucho de lo que haga Estados Unidos, como es lógico,
pero en principio, hasta el momento esta vela, que va en contra de los intereses alcistas, la vela esta roja, no es del todo preocupante. Fijaros en diario están mucho más claras las cosas. Aquí teníamos, fijaros, una exhalación, ¿la veis? Que se aleja mucho de la media, una exhalación, bueno, esta semana ha ocurrido exactamente lo que decíamos en el viernes de cierre pasado, ¿no? Que esperábamos un arranque alcista, pero que luego lo más normal, viendo la distancia que ya tenía del precio junto a la media, en respecto a la media de 20, lo que llamamos la D2, la distancia 2, lo más normal es que viniera una inhalación para corregir esa distancia. Vale, es justo lo que ha ocurrido, fijaros el hueco novato aquí, y a partir de ahí ha comenzado la inhalación. Una inhalación que se ha ido justo a la zona de soporte menor, que es donde de momento ha parado. Bueno, sería ideal, la verdad es que sería ideal que desde aquí, aunque pueda caer un poquito más todavía lunes o martes, desde aquí arrancara. Si aquí arrancara, pues hacia arriba, pues sería una buena oportunidad porque estaríamos haciendo un patrón de compra 1 en este marco temporal y además esta vela roja significaría que no tiene continuidad bajista, lo cual pues sería el escenario perfecto para continuar hacia arriba. De perder esta zona de soporte menor a cierre, bueno, pues ya la siguiente nos iríamos ya a lo que pone aquí, soporte mayor, 8.239. Este escenario ya no sería nada interesante porque habría eliminado el 100%, de este impulso y ya sabéis que eso pone en peligro la etapa 2 alcista en este marco temporal. Al mismo tiempo que esto sería otra vela roja aquí y las 3 velas rojas juntas que formarían sería una topping tail, por lo tanto el mensaje sería bajista y pondría en peligro el medio plazo del IBEX 35. Así que nos encontramos en una semana clave. Si es capaz de rebotar en la zona de 8.450 o una cosa así, que es la referencia que pusimos en el viernes de cierre que enviamos a las personas suscriptoras, pues si consiguiéramos rebotar ahí, pues sería una muy buena señal de continuidad alcista. Si pierde esa zona de 8.450, más o menos, sí, 8.440, 8.450, si la pierde a cierre, las cosas se complican un poco para el medio plazo. Como sabéis, nos podéis hacer llegar vuestras peticiones de análisis a través de redes sociales, info@sexmentor.com, y en este caso Juan nos piden en el grupo de WhatsApp Tubacex desde el punto de vista de core trading. Tubacex desde el punto de vista de core trading. Entonces voy a hacer un pequeño cambio en la pantalla, ¿vale? Tradicionalmente la pantalla, ¿cómo la tenemos? La tenemos semanal diario, ¿no? Para saber, para el enfoque de swing trading. Para enfoque core trading, lo único que tenemos que hacer es, bueno, subir un escalón y en el gráfico operativo de la derecha poner semana y en el gráfico mensual, en el gráfico de la izquierda poner el mensual. ¿Qué pretendemos con cada uno de ellos? Bueno, es fácil. En mensual lo que pretendemos en el de la izquierda es nuestro gráfico de largo plazo en este momento, ¿no? Y lo que intentamos es saber en qué momento de la etapa, en qué etapa del ciclo de la vida se encuentra. Y aquí que teníamos, bueno, veis el ciclo aquí, tenía una etapa, estábamos en una etapa 4 que ya tiene pinta de estar acabándose, ¿no? Porque ya, fijaros que el patrón de venta 1 que inició aquí ha dado fallo, ¿lo veis? Ha dado fallo este patrón de venta 1, porque si no hubiera dado fallo, esto hubiera seguido hacia abajo, y entonces es una de las 4 formas en las que finalizan las etapas 4. Además, ya veis que el precio ha tocado ya la media de 20, cosa que no ocurría desde hace muchísimo tiempo, en concreto desde el enero del 2020, hace más de un año, y ahora la ha cortado por primera vez en mucho tiempo. Conclusión, está girando, está girando. Y un giro que se aprecia muchísimo mejor en semanal, ¿lo veis? De hecho, tiene un suelo redondeado, muy, muy, muy interesante. Tan interesante que, vamos, es uno de los valores que me ha encantado de los que he visto últimamente. ¿Qué pasa? Que en términos de timing, hablando del momento adecuado de entrada, no está en el momento más óptimo. ¿Por qué? Porque ya lleva pues 1, 2, 3, 4, 5 velas verdes consecutivas, 5 velas verdes consecutivas y se encuentra alejado de la media. Y además la última ha sido una topping tail, como veis aquí, voy a ponerlo un poco más grande, así, una topping tail. Una topping tail después de una subida ya importante, porque esto es un 10%, esto es un 12, un 22, y aquí un 2 más, pues 24 más lo que llegó a subir aquí, otro 10 llegó a subir, fijaros, un 30% en apenas un mes. Pues bueno, hace que se esté alejando de la media demasiado. Fijaros, aprovecho para, como siempre os digo, cada vez que veo algo me paro y lo repito.
un concepto interesante es la regla no el patrón, la regla 1, 2, 3. Cada vez que en un marco temporal veáis 3 grandes velas sólidas bien continuas, como en este caso, aunque podrían ser también alternas, en la tercera yo me suelo ir. En la tercera yo suelo cerrar. Cuando está la tercera construida, me suelo ir. ¿Y aquí dónde las tenemos? Aquí tenemos la 1, aquí tenemos la 2 y aquí escondida tenemos la 3. ¿La veis? Aquí escondida, porque luego ya se revertió, pero cuando la tercera, en este caso consecutiva, es el aviso de que, bueno, ese movimiento normalmente está a punto de terminar. Es verdad que os podéis encontrar movimientos con 4 y 5 velas, sí, desde luego que sí, en bolsa es posible todo, pero en términos genéricos, en términos habituales, la tercera suele marcar ya, es una buena referencia para tratar de plegar velas, recoger beneficio y esperar a la inhalación siguiente. Entonces, desde el punto de vista de medio plazo, ahora mismo pues no sería el momento de entrar, desde luego, y lo que haría sería esperar a ver que finalice la inhalación que ha comenzado esta semana, esta inhalación que no se aprecia, pero que si bajáramos a diario, seguro que tenemos una caída, 2 o 3 días de caída, que es la inhalación. Entonces, esperaríamos a que en este marco temporal se cayera un poquito más, a poder ser a la zona de soporte menor, más o menos, 1.6, 1.56, esta zona de aquí, y si aquí arrancara de nuevo, sería muy buen momento para subirse al carro, porque ya os digo que, fijaros qué perspectiva, mirad lo que hay a la izquierda. Hay un movimiento fluido, quizás pueda tener algún problema aquí en la zona de 1.90, por la zona del hueco, pero fijaros que movimiento fluido hacia los 2.70. Se va a encontrar con problemas en la media móvil, 2.50, es igual. Es que es un recorrido muy interesante. Desde precios actuales estamos hablando casi un 50%. O sea, es un valor muy, muy a tener en cuenta y quien, desde el punto de vista de medio plazo, y quien lo haya solicitado, pues tiene buen ojo. Siguiente valor que nos piden, SACIR. Aquí está. Aquí tenemos SACIR. Bien. ¿Qué tenemos en gráfico semanal? En gráfico semanal tenemos ahora mismo el comienzo de una etapa 2. Estamos ahora mismo en un comienzo de una etapa 2. Ya con máximos que van a ser crecientes, el mínimo, bueno, pues el siguiente parece que ya va a ser creciente también, y se ha puesto por encima de la media de 200, que actuó como resistencia, ¿lo veis? Actuó como resistencia, cuando hay una subida muy fuerte, se para en la media de 200, es uno de los conceptos que aprendemos en swiftmentor.com, y ahora mismo, la siguiente vez la ha roto sin problemas. Fijaros que en semanal aquí nos había dado un mensaje muy bajista, Esta top Intel, tras superar resistencia, suele ser un mensaje muy bajista. Esto suele ir a soporte mayor. Entonces, ¿qué pasa si no lo hace? ¿Cómo es el caso? Pues que el mensaje es la anulación de un mensaje bajista, es en realidad un mensaje alcista, ¿vale? Por lo tanto, esto puede tener buen aspecto de cara al medio plazo en SACIR. Fijaros que la última vela, esta de aquí, esta roja, es verdad que es roja y por lo tanto va en contra nuestra, pero fijaros el grado de penetración en la vela previa. Es nulo. ¿Lo veis? Entonces, es muy pequeño. No nulo no, porque sí es verdad que penetra un poco, pero puede ser un 5%, un 10%. Entonces, no es nada preocupante. Conclusión, en el medio plazo sigue con buen aspecto. Vamos a ver el gráfico diario. Y en gráfico diario, bueno, pues tenemos una etapa 2, los mínimos relevantes siguen siendo crecientes. Los máximos relevantes es verdad que son decrecientes, pero eso ocurre, es muy habitual que ocurra cuando hay estas exhalaciones tan grandes, ¿no? En etapas 2, los importantes son los mínimos y de momento mantienen este formato creciente. Digamos que ahora mismo está haciendo un pequeño techo redondeado que no me encanta, prefiero que sean en V porque son más fáciles de pasar, y ahora lo que esperaríamos sería que terminara esta inhalación que está haciendo y que terminara, bueno, pues a poder ser como en esta de aquí, con una top bottom tail. Eso sería ideal, que estos días se cayera hasta 2.10, por ejemplo, y desde ahí arrancara. Ese sería el momento para subirnos al carro y tratar de aprovechar el movimiento hacia arriba, porque fijaros que también tiene muy buen movimiento fluido hacia la zona de 2.46, nada más y nada menos, lo cual es un porcentaje muy interesante desde precios actuales. Siempre y cuando no me pierda los 2.03, no me preocuparía por el valor, tiene pinta de recuperarse de esta inhalación e irse hacia arriba. Un clásico del selectivo español que hace mucho que no nos piden, Repsol. Fijaros, a ver,
¿Qué vemos aquí? Una gran subida hacia la media de 200, ¿lo veis? Entonces, ¿y qué hace la media de 200? Inicialmente lo para. Entonces, ¿para qué es útil este concepto? Este concepto es útil para saber que si tú estás subido en esta vorágine alcista, una zona objetivo es la zona de los 11. Y entonces te permitiría cerrar la posición o como mínimo cerrar la mitad de la posición. Este concepto es muy poderoso porque cuando hay una subida tremenda, pues tienes muchísimas posibilidades de que ahí se pare. Entonces, si ya tienes esa referencia, pues bueno, es un concepto muy, muy interesante porque sabes más o menos dónde se va a parar y dónde puede comenzar una inhalación. Una inhalación que parece ser lo que está haciendo, porque fijaros, si quitamos la vela última, ¿qué vemos aquí? Vemos esta bottom tail, ¿verdad? Que sugería precios más altos, un mensaje alcista. Un mensaje alcista que esta semana ha sido eliminado en su totalidad, o casi en su totalidad. Lo cual sugiere que esto puede comenzar una inhalación en este marco temporal, lo cual sería bastante lógico debido a la distancia de 2 que hay. ¿Lo veis? Que es bastante grande. Sería lógico y yo diría que hasta sano. Ese mensaje de que comienza la inhalación, en realidad nos lo está confirmando también en diario. Fijaros, ¿veis cómo está haciendo un techo redondeado? Un techo redondeado. Y fijaros que ya, aunque no lo ha llegado a perder, la zona de soporte marcada por el último mínimo relevante alcista es la zona de 10.52, la ha perdido intradía, aunque de momento se ha quedado por encima, ¿no? Bien, por lo tanto, aquí que deberíamos vigilar. Bueno, desde el punto de vista alcista ya deberíamos estar fuera porque ha llegado a nuestro objetivo y había que esperar el siguiente movimiento, pero ojo si pierde el mínimo del viernes, porque si pierde el mínimo del viernes, los 10.41, tiene un buen recorrido para abajo, puede tener un buen recorrido para abajo y que esto se convierta en una etapa 4 en este marco temporal que en semanal tan solo sería una inhalación dentro de una etapa 2, ¿lo veis? Y bueno, al final ya sabéis que nosotros lo que tratamos es de alinear los dos marcos temporales. Entonces, en este caso, alcista no hay que hacer nada de momento, salvo que, oye, si eliminara los máximos estos, entonces pues sería un buen momento de entrada otra vez, ¿no? Pero hasta que ahora ya alcista, o bien lo cojo al superar aquí, 11.14, o bien cuando haga la inhalación y arranque el siguiente ciclo en este marco temporal, ¿vale? Nuevo valor que nos solicitan, Soltec. Soltec, pues fijaros, está mejorando. Lo que hace unas pocas semanas había un peligro, me acuerdo que la comentamos, y había este peligro que os voy a poner en pantalla, aquí ahora mismo, a ver si lo puedo poner. ¿Lo veis? Esto era un patrón 1, 2 y potencialmente 3. Me acuerdo que comentamos que como viéramos perder dejarme ver, los 7.60, que es este mínimo, habría otro latigazo hacia abajo. ¿Qué ha hecho? Lo ha aguantado, ¿lo veis? No lo ha perdido, se ha quedado ahí y desde ahí está empezando a reconstruir el daño perdido, ¿no? En diario teníamos una etapa 4, ¿la veis? Teníamos con la media de 20 hacia abajo, la media de 40 hacia abajo, la estructura de máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes decrecientes, hasta que, ya no, ¿lo veis? Ya no, es el primer síntoma de que algo no va bien en esa etapa 4. Cada vez que veáis un doble mínimo, pues es una de las formas en las que finalizan las etapas 4. Antes vimos otro ejemplo, que era un fallo de patrón de venta 1, ¿no? Bueno, pues ahora es otro de los ejemplos que es con doble mínimo. Y ahora mismo, ¿qué está haciendo? Pues está haciendo algo muy interesante, porque si juntáis estas dos velas, lo que tenemos que es una bottom tail encubierta, es un patrón de giro. Entonces aquí tendríamos un patrón de compra 1, o lo que podría ser un patrón de compra 1, que no lo es todavía porque estamos en etapa 4, o en etapa 1, todavía no estamos en etapa 2, que es cuando utilizamos el patrón de compra 1. Pero tiene buen aspecto, me gusta, y viendo tanto en semanal como en diario, yo creo que vamos a ver días alcistas en Soltec. Si la tuviera, la mantendría. Si la tuviera alcista, me refiero, la mantendría. Y si quisiera entrar, bueno, pues ya podríamos haber entrado el viernes por esta especie de patrón de compra 1 que tenemos aquí, al cierre. Y bueno, pues entraría a precios actuales también para ver cómo intenta recuperar hacia la zona. Fijaros que tiene un movimiento fluido hacia la zona de los 11.26, hasta aquí donde hay congestión. Puede que tenga algún problemilla aquí, e incluso en este máximo, pero bueno, salvo que el mercado se nos caiga, yo creo que Soltec lo puede hacer bien en las próximas sesiones. Línea en el suelo, si estamos dentro.
Si estuviera, vamos a ver cuánto es esto, 8,29 y esto es 7,63, es que el porcentaje es demasiado. Fijaros, claro, bueno, este es un motivo alcista, ¿no? Un motivo de entrada. Os acabo de decir que esto, aquí tendrías un momento de entrada por este motivo alcista. Entonces, si el motivo alcista desapareciera, es decir, si hubiera una vela roja que elimina todo el motivo alcista, ya no tienes esa razón para entrar, ¿no? Entonces, al eliminar la razón, deberías salirte. Por lo tanto, la línea del suelo yo la mantendría aquí, en 8,31. Cualquier pérdida de eso 8,31 significa que todo esto que está intentando construir se ha ido al garete y, por lo tanto, veremos un movimiento bajista importante. Volvemos a otro clásico también que hace, vamos, ni recuerdo, Telefónica. A ver, Telefónica. Tenemos aquí el ciclo de vida. Teníamos una etapa 4, una etapa 1 y ahora está empezando una etapa 2, que se ve porque ya tenemos los mínimos relevantes crecientes, máximos relevantes crecientes y la media de 20 ya alcista. Es verdad que la media de 40, fijaros, todavía no está alcista, pero es algo muy habitual. Es algo muy habitual que en los pasos incipientes de una etapa 2, la media de 40 todavía no le ha dado tiempo a girar, especialmente cuando las caídas han sido muy bruscas. Entonces, esto tiene pinta de irse hacia arriba, la verdad. Ya lleva 1, 2 y 3 velas semanales hacia arriba. Fijaros la bottom tail encubierta, aquí, ¿la veis? Esa es la bottom tail encubierta, aquí. Y se va para arriba con el tercer día. En diario, fijaros cómo se alejó muchísimo de la media y ¿qué está haciendo? Inhalación. Inhalación que tiene pinta de, pues la verdad, de continuar un poquito más. Que de hecho sería muy sano que se fuera hacia la zona de 3,90, hacia la zona a esta. ¿Por qué? Porque sería la zona de soporte menor. ¿No veis? Sería un mínimo que está visitando un máximo previo, unos máximos previos en estos casos. Entonces, si se cayera hacia la zona de 3,90, pues sería interesante. Y si ahí se girara, sería muy interesante porque estaríamos cogiendo el valor alcista en ambos marcos temporales y además muy cerca de la media, porque la media va a ir subiendo por aquí. Por lo tanto, ese sería el escenario ideal. ¿Qué esperamos de Telefónica? Que aparentemente que se caiga un poquito más. Y bueno, eso podría ser una buena oportunidad si se gira en la zona de 3,90 para subirnos al carro. Si la tuviera alcista, la mantendría sin duda alguna de momento y con bastante holgura, porque de momento, pues bueno, presenta un escenario alcista. Así que línea en el suelo tampoco me preocuparía de momento mucho porque la podría tener por aquí abajo, tranquilamente. Otro valor que nos solicitan, Amadeus. No me gusta tanto. Fijaros, vamos a ver la diferencia. Voy a volver atrás a Telefónica para que veamos la diferencia en semanal entre Telefónica y Amadeus. Fijaros, Telefónica, ¿veis cómo tiene estructura alcista? ¿Lo veis? Y cómo la corrección actual, que está empezando con la inhalación, de momento, pues ni siquiera ha tocado en la vela previa, ¿lo veis? Vamos a pasar inmediatamente a Amadeus para que veáis la diferencia. Primero, el nuevo máximo no ha podido con este. Es la primera diferencia, ¿verdad? Y la segunda, la inhalación que está haciendo ya ha eliminado todo el color verde de la vela previa, de la semana previa. Ha eliminado todo el mensaje alcista. Cuando en Telefónica simplemente es una vela por aquí encima. Esta no, esta es una top tail encubierta y no me gusta tanto. Sugiere precios más bajos y además después de un doble máximo. Algo no está bien en Amadeus. Algo no me gusta así tanto como en el caso de Telefónica. Y en diario, fijaros, tenía una etapa 2, y de momento tiene una etapa 2 alcista, los mínimos relevantes son crecientes, los máximos relevantes son crecientes, pero que no me gustan, detalles que no me gustan. Primero, ¿cómo comienza la inhalación? Con una gran vela sólida. Este es un concepto que aprendemos en el curso intermedio y que nos dice que cada vez que una inhalación, acordaros que es el regreso del precio hacia la media, ¿vale? Cada vez que comienza una inhalación con una gran vela sólida como esta, el patrón de compra 1 posterior suele dar fallo. De hecho, aquí, fijaros, ya ha intentado subir y no ha podido. Se va para abajo. Esto, y además el viernes con una vela sólida, bastante fea. Entendiendo por fea bajista, que no me gusta asociarlo. No me gusta asociar feo a bajista, pero bueno, a veces para efectos explicativos se entiende bien.
Lo normal es que en estas top Intel es que tenga continuidad bajista, así que estaría bastante atento a este valor porque puede dar algún tipo de disgusto en el sentido de que haya más, la inhalación sea más profunda y continúe su camino hacia la zona de 52 o una cosa así. O sea que cuidado. Yo en este caso, si estuviera en swing trading, ya con esta top Intel a mí probablemente me sacaría fuera ya porque no me gustan comerme las inhalaciones para nada. Pero si no, pues la línea del suelo sería los 58,68. Y desde el punto de vista alcista, ya no la esperaría hasta que no me superara los 64,50 más o menos. Otro valor que nos solicitan y que vimos en semanas pasadas, IAG. Hombre, IAG, sí, es verdad que la llevamos siguiendo bastante tiempo y además tenía muy buen aspecto y bueno, y a fe que lo está consiguiendo porque en un mes, en estas 4 últimas velas ha subido un 44%. No está mal, ¿eh? Lo veníamos comentando que estaba girando el valor y que podía tener un buen comportamiento. ¿Ahora qué toca? Pues lo de siempre. Los precios siempre se mueven de la misma manera. Exhalación, inhalación. Exhalación, inhalación. Entendiendo por exhalación, alejamiento del precio de la vela, del precio de la media. Es decir, esto. Exhalación. Y después de una exhalación, ¿qué suele venir? Suele venir una inhalación. Suele venir, porque hay veces que se queda lateralmente y es la media la que sube a buscar al precio, no el precio a la media. En este caso, bueno, tal parece que aquí va a comenzar una inhalación. Es decir, estas dos velas juntas son una top Intel, que es una señal clara de que puede irse hacia abajo, y en diario, fijaros cómo tiene un techo, cómo empieza a ser un techo redondeado. ¿Lo veis? Un techo redondeado. Entonces, si yo la tuviera alcista, le marcaría una línea en el suelo, aquí, en los 2,36. Porque si me pierde los 2,36, significa, que es este mínimo de aquí, significa que esto va a hacer una inhalación que no tengo ni puñetera idea hacia dónde va a caer, la verdad que no tengo ni idea, no lo sé, pero que tampoco me importa, solo la seguiría para ver dónde gira y cuando gire otra vez puede ser un momento interesante para entrar en el valor. Por lo tanto, desde el punto de vista, si ya la tengo, la mantendría, pero siempre y cuando no me pierda los 2,36, porque si me pierde los 2,36, pues nos podemos encontrar con un movimiento rápido hasta los 2,07, pues es un movimiento fluido, hasta los 2,07 más o menos. Y eso significaría pues una etapa probablemente 3 seguro y una etapa 4 en este marco temporal. Que se caiga en semanal hasta la zona de 2,07, pues realmente tampoco le afecta nada, es simplemente una inhalación para probablemente luego continuar su camino alcista. Y una pregunta, Juan, ¿estos dos máximos que tienes en diario, ahí tan cerquita, contarían como un doble máximo o no? No, bueno, ahora que lo dices, pues incluso podría parecerse, ¿no? No Ya veo son, que no son iguales, ¿eh? Ya veo que no son no son iguales. iguales, pero bueno, eso es buena apreciación, ¿eh? Mira, más que doble máximos, en una tendencia alcista, a ver si lo puedo dibujar aquí, en una tendencia alcista, los movimientos son así, o deberían ser así. Para que sea sana, tú haces tu inhalación y la siguiente, el siguiente máximo debería superar con holgura esta de aquí, el máximo anterior. Y fijaros aquí, hace este máximo y el siguiente, ¿dónde está? Casi Justo igual. encima. Tanto Sí. que nos hace dudar de una manera muy coherente, como, oye, ¿es eso un M-top, un doble máximo? Pues, ¿eso qué significa? Ya lo primero que nos está diciendo es debilidad de la tendencia alcista. Y ya te debería hacer un poco, sospechar un poco de, uy, cuidado que esto aquí no viene con la alegría con la que venía antes. Es lógico. ¿Por qué? Porque lleva subiendo un 44% en un mes. Pues es lógico que la gasolina o el queroseno en este caso se agote, ¿no? Pero son pistas que nos va dejando el precio y que si las sabemos leer nos ayuda mucho a interpretar lo que está ocurriendo, ¿no? En este caso la debilidad es clara, y de hecho hay un concepto que explico que es el de la doble distancia, el de la D2, y fijaros, si hacemos esto con respecto a donde hay la apertura del día que hace máximo relevante, fijaros la distancia que había con respecto a esto. Había un 23,79, que en diario es una auténtica barbaridad. Mirad ahora. En el siguiente, con respecto a la apertura, es un 11,84. Esto, en realidad, es
una divergencia bajista si fuera un MACD o un estocástico. Lo que te está diciendo es que la fuerza de la tendencia se está reduciendo. ¿Ok? Porque en una tendencia sana, en cada máximo relevante, si lo mides con respecto a su media, pues o se mantiene o incluso es creciente esta diferencia. Podría ser un 23 y en la siguiente un 23, un 24, un 22, algo así, pero no bajar de un 23 a un 11. Eso significa que la media está subiendo muchísimo más que su precio. Y eso es lo que te generaría una divergencia bajista en un oscilador. Cosa que no necesitamos, por eso yo nunca uso los osciladores y cosas de estas, porque me desvía la atención de lo que realmente importa, que es el precio. Otro valor que nos Gracias. solicitan, Solaria. Solaria, vamos a ver Solaria. Pues fijaros qué buena pinta tenía Solaria hace poco y cómo se estropea, cómo se estropea. En este caso se está estropeando bastante. ¿Por qué? Por el concepto de retrocesos. Seguro que os suena, dejadme ver el retroceso aquí. Fijaros, desde el último mínimo relevante hasta el máximo relevante tenemos este nivel de aquí. ¿Y cuánto he eliminado ya? El 90 y muchos %, ¿verdad? Bien, ¿eso qué significa? Eso significa que esta tendencia en etapa 2 tiene mala pinta. Mala pinta. Mala pinta en el sentido de que tenga durabilidad en el futuro, ¿no? Cada vez que hay una tendencia alcista sana, la inhalación, fijaros, por ejemplo, desde este mínimo relevante a este máximo relevante, la inhalación se queda entre el 40 y el 60 es lo sano. Fijaros, sube, entre el 40 y el 60 es lo sano. De la que sube, en la que baja, elimina el 100%. Eso suele ser casi fin de etapa 2 alcista. Es verdad que tras esta tremenda caída es lógico que haya algún tipo de rebote, eso es lógico, pero con muchísima probabilidad ya no va a superar nunca el máximo anterior. En gráfico diario a la derecha, ¿qué tenemos? Tenemos lo que conocemos como una etapa 4. Es una etapa 4 clarísima, con máximos relevantes decrecientes y con mínimos relevantes decrecientes. ¿Y ahora qué está haciendo? Bueno, pues aquí nos ha dado el patrón de venta 1 que aprendemos en el curso básico. Aquí la entrada en corto en 18.47. Ahora mismo estamos ya en 17.54. Está en una zona donde la media puede hacerla parar, pero tampoco creo, porque ya es la segunda vez que la toca. La primera vez es cuando suele actuar como soporte, la segunda ya puede perderla tranquilamente. Y ahora deberíamos esperar a ver cuándo nos da algún síntoma de que esta etapa 4 en este marco temporal puede finalizar. De momento no tiene pinta, tiene pinta de continuidad bajista y veremos qué ocurre cuando se enfrente a la zona de 16-26, que es una de las zonas clave porque sería la zona de soporte mayor. Bueno, aquí no, desde el punto de vista alcista, no hay ninguna explicación para estar alcista si operas bajo el procedimiento que nosotros o el método que nosotros aplicamos, porque estamos en etapa 4 bajista en este marco temporal. Por lo tanto, de momento no hay opción para ponerse largo. Juan, sí. En diario sí que hay un pequeño indicio de que se quiere girar. ¿Cuál? El último impulso lo he corregido al 100%. Ah, sí, es verdad. Tienes razón, no lo había visto. Tienes toda la razón. Muy buena. Es verdad que hay el primer síntoma de que puede girar, es verdad. Muy buena. Mirad, aquí está que de este impulso bajista ha eliminado el 100%. O sea, exactamente el mismo concepto que aquí, en el lado alcista, aquí en el lado bajista. Muy buena, Julio, no me había dado cuenta. Entonces, pues bueno, entonces cambia un poco la situación, porque esto ya podría intentar ser una etapa 1. De momento creo que puede seguir cayendo un poco, pero es verdad que al eliminar casi el 100% está poniendo... El 100%, casi. El 100% está poniendo en serio peligro la etapa 4 bajista. Así que muy buen apunte porque es muy posible que aquí comience una etapa 1 en este marco temporal. En cualquier caso, ahora para el lado alcista, pues lógicamente habría que esperar por encima de los 19,43, bueno, pues 19,50 o esas zonas, porque eliminaría todo esto y nos quedaría un movimiento fluido hacia arriba para hacer un rebote en este marco semanal, pero un rebote que puede ser atractivo desde los 20 hasta los, aunque no llega a máximos, de 20 a 25 por ejemplo, pues sería un rebote fantástico, ¿no? Pero muy buena. Gracias, Julio, por el apunte. Otro valor que nos solicitan, Siemens Gamesa.
Y bueno, presenta algo parecido a la previa. Lo que pasa es que, bueno, no es tan grave en semanal lo que está ocurriendo, porque fijaros que de todo el impulso está eliminando bueno, no sé, 70% más o menos, 70-75%. Eso ya nos indica que la fortaleza de la tendencia alcista está más débil, ¿no? Cuando va todo bien, como decía antes, es un impulso y la corrección pues se queda entre el 40 y el 60, perfecto. La corrección se queda entre el 40 y el 60. Esto, para que hubiera tenido continuidad alcista, debería haberse quedado en este rango. También acordaros, otro concepto muy interesante. Cuando los movimientos que son sostenibles son aquellos que guardan un ángulo de un 45%, 50, 60, una cosa así, ¿no? Pero cuando esto se convierte en una verticalidad como esta, a ver un segundito, en una verticalidad como esta, es un 85%, eso suele ser el síntoma de fin de movimiento, de agotamiento. No es sostenible una subida del precio en un ángulo de un 85%, ¿vale? Este tramo final en diario, fijaros, es que es bestial. Y además finaliza con lo que conocemos como un hueco novato, que vemos aquí. Bien, tenemos que acostumbrarnos a ver estos movimientos finales verticales como fin de movimiento. Y eso a nuestro trading, ¿en qué nos afecta? Bueno, pues que si decidimos subirnos al carro en ese tramo, lo hagamos con una cantidad, con un lote más pequeño. O si ya estamos dentro, que lo que hacemos es que el stop diario, que normalmente en gráficos, en tendencias normales, pausadas, lo tenemos 2 días más atrás, más el 1% que utilizamos, en estos momentos pasamos a vela, porque esa verticalidad alcista puede tener problemas en el sentido de que a subidas verticales le corresponden bajadas verticales. Y claro, tener el stop 2 veces más atrás, 2 velas más atrás, nos implica que a lo mejor le dejamos recuperarle a la acción, no sé, un 10%, una cosa así. Y eso no tiene sentido, ¿no? Fijaros, en este caso, es con esta verticalidad, solo esta vela es un 6. Si lo tenemos 2 veces más atrás, estaríamos con el stop a un 6 y a un 11%. No tiene sentido, ¿no? Entonces, no le dejaríamos recuperar tanto. Bueno, dicho esto, volvemos un poco al gráfico en cuestión. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un patrón de venta en, bueno, una etapa 4 en diario. Fijaros que en este caso no es como el anterior, que ya tenía eliminado casi el 100%, aquí no, aquí se ha quedado en el 70 o una cosa así. Por lo tanto, aquí todavía no presenta síntomas de agotamiento de esta etapa 4 y lo que creo es que puede tener continuidad bajista, ¿no? Vamos a ver dónde hace el siguiente mínimo relevante. Esto es un patrón de venta 1 clarísimo, de libro, podría pasarlo al manual tranquilamente, con entrada aquí, stop aquí y objetivo que se vaya como mínimo aquí y que tenga continuidad bajista. Estar largos en Siemens Gamesa a día de hoy, pues de momento no lo veo hasta que no finalice esta etapa 4. Que, bueno, la primera zona de control la va a tener aquí, evidentemente. 26.32. Si aquí se cayera, parara y aquí arrancara, pues estaría comenzando a construir o intentar construir la etapa 1. La etapa 1 que cortará el precio hacia arriba y hacia abajo hasta que comience la etapa 2, que ese sí que sería el momento adecuado para entrar alcista en el valor. Nos piden del mercado británico DIX. Bien, vale. Bueno, vale. No me gusta el estilo de tendencia, que este es un ejemplo de tendencia endeble que vemos en el curso avanzado. No me gusta el tipo de tendencia, bastante errático. Lo veis que hay movimientos que abren con hueco muchas veces. Entonces, bueno, digamos que no me encanta el tipo de tendencia, pero es verdad que es una tendencia alcista de momento. Y además es una tendencia alcista que, fijaros, tiene un buen movimiento fluido a la izquierda, que ya sabéis que eso es una de las claves para tener éxito. Ahora mismo tiene esta vela bajista, esta vela de reversión, pero que de momento no es peligrosa porque no ha eliminado casi nada de la vela previa. Así que de momento esto podría tener continuidad alcista tranquilamente. En diario tenemos una etapa 2, como decía, endeble, el concepto de tendencia endeble, y bueno, está justo en la media de 200, por lo tanto, perdón, en la media de 20, de hecho entre la 20 y la 40, que ya sabéis que me gusta incluso más. Entonces, si aquí, bueno, no sé, habría que buscar algún tipo de patrón. Esto es un patrón de compra 1, pero de momento la entrada, a ver cuánto es esto de rango, un 3,84. Bueno, tampoco es mucho, ¿no? Lo ideal aquí, bueno, si la tuviera, la mantendría, y lo ideal sería que me hiciera mañana, el lunes, perdón, algún tipo de vela pequeña, de rango pequeño, para que nos dé una entrada más clara y con un ratio de rentabilidad-riesgo más atractivo. Un valor que, a pesar de la tendencia endeble, si yo tuviera, mantendría.
y que puede dar buenas alegrías en las próximas semanas. Saltamos el charco, Juan, y vemos los mercados USA. Nos vamos allá, venga, nos vamos allá. Lo estaba viendo esta mañana al finalizar el curso que tuvimos hoy. Y porque, bueno, para preparar un poco esta sesión, lógicamente. Y vamos a ver el Standard & Poor's, porque vamos a ver que hay clara diferencia entre los dos grandes, ¿no? Entre Standard & Poor's y Nasdaq. Fijaros, no sé si os acordáis, pero en el RST de la semana pasada decíamos, oye, lo veíamos tal que así en semanal. Y me acuerdo que os decía, oye, estamos en un momento clave porque esto es el comienzo de la exhalación y si esto tiene continuidad alcista, pues será pues, un nuevo tramo al alza, pero ojo que como no sea capaz de tener continuidad alcista, podemos estar hablando de una figura de doble techo, de techo en M, ¿no? Y de momento, aquí lo tenéis. No ha podido, lo ha intentado, no ha podido y esto podría ser un doble techo en M. Vamos a ver qué continuidad tiene. De momento, bueno, podría ser también un patrón 1-2-3, o sea que todavía está un poco indefinido. De momento sigue siendo una etapa 2 en este marco temporal, no hay duda. Estamos en máximos históricos, la semana pasada ha tocado máximos históricos y luego ha recortado un poquito. Pero fijaros que este recorte que se ha quedado en el, no sé, 20-25% de la vela, fijaros en diario qué es. No deja de ser que un patrón de compra 1. ¿Lo veis? Entonces, queda bastante armonizado, queda bastante armonizado que esta inside bar, esta vela pequeñita en el tercio superior, pues esto puede ser un arranque de 1, 2 y en cuanto supera los 3.983, continuidad alcista. Aquí tenemos un patrón de compra 1, tal cual, y además con ya una vela de reversión, que es la bottom tail esta, que encima es doji, y pues que la verdad que nos da una pista muy buena. Mi escenario será alcista en cuanto veamos superado los 3.930 y continuidad bajista si pierde esto. Si pierde los 3.886, cuidado porque entonces se va camino de eliminar todo este mensaje verde y entonces las dos juntas o las tres juntas serían una topping tail y ahí tendrían otras implicaciones porque fijaros qué movimiento fluido tiene hasta aquí abajo. Entonces, cuidado, es muy importante en estos casos cuando hay estas inhalaciones y además es una bottom tail en este caso, marcar el máximo y el mínimo de la vela previa. Esa es la clave porque si vemos que arranca y supera bueno, pues irá a atacar máximos con casi total seguridad. Y si pierde esta, bueno, pues fijaros que tiene movimiento fluido hacia abajo, así que cuidado, porque tanto en diario, por este movimiento fluido, como en semanal, porque tendría una top entera encubierta entonces de 3 velas, eso tendría implicaciones bajistas de medio plazo y veríamos el valor caer hasta la zona de 3.700, pero tranquilísimamente, hacia esta zona de aquí. Vale, una pregunta, Juan, perdona que te haga esta pregunta porque es como muy básica. Así Es muy paro básica, un poco de hablar. Es que, claro, tú dices el PC1, pero ya sabes que yo soy muy cuadriculada. Entonces, yo aquí me falta una vela para el PC1, porque veo 3 velas, veo máximo, ¿Sí? ¿vale? Veo 3 velas desde el máximo, o sea, ¿Sí? desde un punto de vista teórico puro, Sí, ¿vale? te Me entiendo. falta una vela. Correcto, vale. ¿Qué pasa? Que en realidad tú solo has visto el curso básico. Y Claro, entonces, claro. en el curso básico lo que recomendamos es ceñirse absolutamente a lo que os enseñamos en el curso básico, ¿no? Y es verdad que en el curso básico hablamos de que haya 3 a 5 velas y por eso te falta una, ¿vale? Es lógico. Exacto. Y estás haciendo, además, lo correcto, te estás ciñendo a lo que te hemos enseñado. Bien, ¿qué pasa? Que en la realidad, lo que tú estás buscando es una inhalación hacia la media. Y me da exactamente igual que sea en una vela, en 2 velas, en 3 velas. Lo más habitual y lo más genérico es que ocurra en 3 velas. Y ojo que esto puedo hacerlo mañana, ¿eh? Mañana puedo hacer la siguiente, aquí pequeñita. Podría ser normal, perdón. Podría ser mañana, perdón, el lunes una vela así. Y entonces ya tendrías tus 3, ¿verdad? Ahí ya estarías cómoda, ¿verdad? Claro, es lógico, pero luego en el intermedio... No, porque me faltaría que superase el máximo de la doji. Claro, todavía no lo superó y entonces ¿cuándo entrarías? Entrarías el martes si supera esta, ¿verdad? Correcto, sí. Exacto. Exacto, eso es perfecto. Eso es tal y como, según los conocimientos que tienes hasta ahora, es lo que tiene que ser. ¿Qué pasa? Que cuando vemos el intermedio y el avanzado, comentamos situaciones que en realidad lo que realmente buscamos
es una inhalación hacia la media de 20 y un giro y un swing, un cambio de poder entre los bajistas y los alcistas. Por facilidad de explicación, y porque es mucho más fácil si tenéis unas reglas claras que seguir, se dice de 3 a 5 velas, ¿ok? Pero si fueran 2, es perfectamente. Lo que realmente yo busco es que se corrija esta distancia con la media dentro de una etapa 2 alcista. Entonces, lo que yo busco es este movimiento. Juan, y si fuera uno sería todavía más potente. Si fuera 1, pues, probablemente sería más potente. Sería más potente porque sería una negación de un mensaje bajista. Sí, sí, exacto. Sería una negación de un mensaje bajista, exacto. Pero, claro, de inicio yo no puedo contar todas esas cosas en un curso básico porque me salen corriendo, ¿sabes? Me dicen, tío, vale, tengo la cabeza loca con lo que me estás contando. Entonces tratamos de dar la explicación con unos pasos muy concretos y muy tabulados, que la gente sepa, oye, busco esto concreto. Y claro, ahora mismo a Vanessa le chirreaba un poco, ¿no? Me decía, oye, sí, me estás hablando de un patrón de compra 1, pero yo no tengo mis 3 escalones bajistas que busco. Y es totalmente lógico. Pero es lo que te digo, bueno, con el proceso de aprendizaje vemos que en realidad al final lo que buscamos son inhalaciones, independientemente de cómo se produzcan. Si se producen en 2, pues en 2, si se producen en 10, pues en 10. Mientras no me pierda el último relevante, no habría problema. Entonces aquí lo que tenemos es eso, un patrón de compra 1, un PC1, que puede ejecutarse ya el lunes o puede hacer una vela intermedia el lunes y ejecutarse el martes. Vale, pues sería cualquiera de los escenarios es muy posible y bueno, a efectos de que concuerde la realidad del mercado con la explicación en el básico, pues realmente me gustaría que ocurriera así, pero si no lo hiciera, pues también sería perfecto y la entrada sería en cuanto superara este máximo. Y Juan, para asegurarte, o sea, cuando tú dices que buscas una exhalación que llegue a la media, entonces lo importante y relevante. Perdona, una inhalación que llegue a la media. Entonces, en este caso lo relevante es que esta doji está prácticamente encima de la media, o sea, muy cerca de la media de 20, o es relevante que encima además es una boji y encima además es bottom tail. Las dos cosas, las tres cosas. ¿Por qué? Fijaros, que ocurra cerca de la media, eso es fundamental, porque es evitar los errores de novato, los errores de entrar alejado de la media. Es decir, cuando está todo el mundo llamando al gran público, pitas, venir todos, entrar aquí y cuando realmente entras, se da la vuelta y dices, ¿esto qué pasa aquí? ¿Es el show de Truman que me están viendo o qué? ¿Que entro yo y se da la vuelta? Pues no. En realidad es que no estás leyendo bien el mercado. Entonces, si te haces la compra cerca de la media de 20, es muy difícil que tengas grandes pérdidas. Muy difícil. Si te salta el stop, será un 6%, un 7%. Sin embargo, si tú te abres una posición larga aquí, pues claro, ya tienes algún problema mucho más serio, ¿no? Y bueno, en este caso es un índice que tampoco es tan exagerado, pero hay acciones, no sé, por ejemplo, IAG, que acabamos de ver, imaginaros haber abierto en el final de la exhalación. Pues ojo que puedes tener un problema gordo. Si no tienes tu stop puesto. Entonces, en primer lugar, lo de la media de 20 es fundamental. Además, es un concepto que yo veo muy sencillo. Abrimos posiciones, bien sean cortas o largas, cerca de la media. Y las cerramos lejos de la media. No me diréis que eso no es un concepto así, no sé, no es nada laborioso ni requiere una investigación muy, muy profunda, ¿no? Entonces, ese sería el primer caso. Y la segunda es que además sea una bottom tail, o sea una doji en este caso. ¿Qué significa una doji? Una doji lo que significa es igualdad de fuerzas entre los dos ejércitos, entre el comprador y el vendedor. Eso representa igualdad de fuerzas. Entonces, si está cayendo y ya se igualan las fuerzas, lo que está, como siempre buscamos, un giro, un cambio de poder entre unos y otros, una doji te suele representar gráficamente precisamente ese cambio. Ese cambio de poder entre los bajistas que venían ganando a los alcistas que ya han conseguido por lo menos empatar. ¿Lo veis? Ya han conseguido por lo menos empatar. Por lo tanto, eso también es otra cosa importante. Como siempre os digo, al final todo esto son piezas de puzzle que yo os cuento y que os intento contar de una manera lineal en la formación. En el grupo de WhatsApp igual están más salteadas porque igual el concepto que explico un día es más, porque se ve en un ejemplo que veamos o lo que sea, pertenece a un avanzado o a un intermedio, claro, y juntarlas todas a veces es complicado, pero a través del curso se hace todo mucho, mucho más lineal, digamos, ¿no? Y ahí sí que vamos engranando todas esas piezas del puzzle. Entonces, una de ellas es precisamente operar siempre cerca de la media y sobre todo cuando hay
una bottom tail, o una doji en este escenario. Fíjate aquí en semanal. ¿Lo ves? Este escenario es ideal. Es ideal. Sí, sí. Este escenario, no aprovecharlo, no lo entendería. Una vez que sabes lo que estás buscando. Porque claro, si solo ves rayas verdes y rojas, pues no, entonces es verdad que es complicado, ¿no? Pero si sabes que estás buscando una cosa concreta, esta es la cosa concreta que estamos buscando, ¿vale? Eso en cuanto a la Genial, Standard & Poor's. gracias. Nada. Eso en cuanto a la Standard & Poor's. Nasdaq, vamos a ver que está un poco distinto, fijaros. Un poco, por no decir bastante, distinto. ¿Qué tenemos aquí? Dejadme borrar esta línea. Vale, tenemos una etapa 2 alcista en gráfico semanal. Espera, que voy a poner el Nasdaq 100, que estoy más acostumbrado a verlo en Nasdaq 100, que va a ser muy similar, aquí lo tenéis. Tenemos una exhalación y de momento está haciendo una inhalación. ¿Qué pasa? Que ha hecho un patrón de compra 1, aquí lo veis, ha hecho un patrón de compra 1, ha dado entrada aquí y de momento está dando fallo. Cuando eso ocurre, ¿qué suele haber? Un retest. Un retest. Entonces no sería nada de extrañar que intentara volver otra vez a la zona de 12.300 para hacer y luego comenzar otra vez a arrancar hacia arriba. En diario, ¿qué tenemos? Tenemos el concepto de patrón de venta 1. Un patrón de venta 1 que está, está cayendo, ahora está comenzando la exhalación. La vela del viernes, de momento, ha penetrado en la vela previa, pues eso, un 30%, una cosa así. Todavía no es del todo definitiva. Y bueno, está claro que está mucho más débil este índice tecnológico que el Standard & Poor's. Hasta hace poco era justo lo contrario, quienes estaban fuertes eran las tecnológicas y digamos que los no tecnológicos se iban un poco a rebufo y ahora es al contrario, son los no tecnológicos los que están más fuertes y las tecnológicas están un poco más débiles. Un patrón de venta 1 que arrancó con un hueco profesional. Tremendo. Sí, exactamente. Aquí está, este es el hueco profesional, aquí, que de hecho también lo teníamos aquí, me parece, ¿no? En Standard & Poor's, ¿no? Aquí, ¿lo veis? El hueco profesional. Esto es un hueco profesional. ¿Por qué? Porque abre en sentido contrario a la tendencia precedente. Entonces es un hueco profesional. En Nasdaq lo mismo tenemos, además mucho más espectacular. Aquí es lo que vemos en el curso de huecos, vemos que genera el shock, porque tú estás totalmente alcista el día previo. Vamos a ponerlo como lo veríamos. Tiene una pinta de irse para arriba y superar esta resistencia de los 13.300 y sin embargo al día siguiente te abre aquí abajo, estás ya debajo del agua, estás ya aquí hundido y se te va para abajo. Es peligroso este movimiento y bueno, ahora incluso podría ser un patrón 1, 2, 3 en este marco temporal. Eso encajaría mucho con el mensaje que nos da esta vela en semanal. Por lo tanto, así como están un poco los mensajes divididos. Normalmente casi siempre hay alineación entre el mensaje de Standard & Poor's y el mensaje de Nasdaq. O están los dos alcistas o están los dos bajistas. Pues ahora mismo hay un momento de mercado en el que no. El Standard & Poor's tiene un mensaje más alcista y Nasdaq tiene un mensaje más bajista. Y eso, bueno, pues es un poco más difícil de controlar. Entonces las subyacentes, digamos, del Nasdaq, las más tecnológicas, pues tendrán un sesgo más bajista y las no tecnológicas tendrán un sesgo más alcista. Si vamos a ver el Russell, que ya sabéis que es el indicador, perdón, el índice que engloba las 2.000 acciones de pequeña capitalización, de momento tenemos una etapa 2 alcista, es decir, muy clara y muy potente, que nos dice que los valores de segunda fila son los que están con muchísima fuerza, que se ven quedado muy atrás y que ahora son ellos los que lo están liderando. En este marco temporal que tenemos, pues tuvimos aquí una especie, no sé cómo llamarlo, porque de fondo es una tendencia de etapa 2, pero es verdad que aquí tuvimos como un intento de hacer una 3, que luego recuperó de una manera sorprendente y que ahora estamos en, a ver un segundito, y que ahora estamos aquí con máximo, con una estructura de patrón de compra 1, ¿verdad? Patrón de compra 1 con bottom tail en la zona de 20, en la media de 20, ¿ok? Entonces es un buen momento que si supera los 1.296, pues es un buen momento para subirnos al carro y continuar hacia arriba. Y esto sería un patrón 1, 2, 3 si supera este máximo. Así que puede tener continuidad alcista. Resumiendo, Standard & Poor's y Russell, sesgo alcista, Nasdaq, sesgo bajista.
Y este es un poco, Santi, el escenario de los mercados americanos. Es un poco distinto a lo habitual, por lo que os digo. Normalmente suele tener un mensaje común y esta vez no. Hay esta divergencia que estamos viviendo en las últimas semanas ya en el mercado americano con las tecnológicas. Si te parece, Juan, vamos a una sección que, como dijimos, ha venido para quedarse y vemos las criptos. En este caso empezamos por Bitcoin y pasamos luego a Ethereum. Bitcoin. Bueno, vamos a ver, en semanal, ¿qué tenemos? Bueno, pues pocas palabras hay que decir aquí. Esto está como un tiro hacia arriba y además un mensaje claro esta semana, fijaros, un mensaje de confirmación alcista, un mensaje de reforzamiento del lado alcista, porque fue una vela roja que llegó a eliminar el 80% más o menos de la vela previa y sin embargo a mitad de semana se ha ido otra vez de nuevo hacia arriba. Esto, bueno, pues sugiere que hay todavía demanda y que no se haya de extrañar nuevos máximos. En diario, ¿qué tenemos? Bueno, pues nada, esta semana hemos conseguido el sábado pasado un máximo histórico en 61.786, no está nada mal. Y desde ahí, ¿qué ha hecho? Ha hecho una inhalación que llegó casi a tocar la media, ha hecho otro arranque alcista que no ha podido. Y ahora mismo, bueno, pues ahora está aquí generando un poquito de duda en este marco temporal porque si va a haber continuidad alcista, porque fijaros cómo empiezan a aparecer mechas por arriba. Mechas por arriba, cosa que aquí no generaba dudas, aquí ya sí, en las 3 además. Entonces eso, bueno, puede generar un poco de duda para los próximos días. Si esta zona no fuera capaz de ser superada, va a hacer un retest a la zona de 55.000 y ahí es donde vamos a ver si mantiene la etapa 2 alcista, la etapa 2 alcista, que según lo que vemos en semanal, la verdad que tiene pinta de que la mantenga. Si yo lo tuviera, bueno, de hecho tengo, pero si yo de momento si tuviera, lo mantendría para swing trading, lo mantendría, siempre y cuando no me pierda los 53.200, eso está claro, ¿no? Pero claro, es que esos son un 10% desde precios actuales. Claro, hay que tener en cuenta que cómo se mueven las cripto, ¿no? Las criptos son muy volátiles y los términos porcentuales tenemos que adaptarlos a su medida. ¿Qué me gustaría a corto plazo para que la continuidad alcista? Bueno, pues evidentemente superar este máximo. Superar los 60.000 abriría camino a un nuevo máximo, a atacar nuevos máximos y viendo este gráfico semanal a conseguir nuevos máximos. Estamos muy lejos de la media en este marco temporal, muchísimo, está muy sobrecomprado, pero mientras no haya signos de reversión, lo que hoy es sobrecomprado, mañana puede ser más sobrecomprado. Entonces, mientras no veamos algún signo claro de reversión, todo esto tiene pinta de continuidad alcista. ¿Y qué sería algún signo de reversión? Bueno, pues a lo mejor una top tail aquí. Imaginaos que en lugar de que fuera una bottom tail, que aquí fuera una top tail. Bueno, pues eso sería una vela de reversión y ahí sí que tendríamos que ir ajustando un poco las posiciones. Pero de momento, la verdad es que sigue fuerte y tiene pinta de poder continuar. Si vamos al Ethereum, bueno, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Fijaros que esta vela había eliminado el 100% durante la sesión, durante la semana, había eliminado el 100% de esta vela anterior. Y si juntas las dos y hubiera cerrado así, sería una topping tail, lo que sugeriría precios más bajos en la semana siguiente. Sin embargo, el ejército comprador ha recuperado, ¿qué? El 90, más o menos el 90, 80 o 90% de toda la vela, dando sensación de fortaleza y de demanda otra vez. En diario venía de una etapa 2, aquí hizo, pues no sé, un latigazo que realmente tampoco tuvo mucha continuidad, es un poco raro en este marco temporal y ahora mismo, pues bueno, parece que pretende, bueno, hizo un retest, otro retest y otro retest, la zona de soporte está clara, ¿no? En los 1700, la zona de 1718, creo que está bastante clara la zona y ahora parece que, bueno, hoy ha intentado romper, de momento no ha podido, pero vamos, que si debemos superar el máximo de hoy, va a atacar máximos y sugiere lo mismo que el Bitcoin, continuidad alcista, pero ojo, teniendo en cuenta que en ambos estamos totalmente sobrecomprados, por lo tanto yo sería prudente en la apertura de nuevas posiciones.
Si te parece, pasamos ya a las peticiones de análisis de valores del mercado americano. Volvemos a ver Facebook, que hace tiempo que no nos la piden. Bueno, está arrancando, ¿no? Parece ser. La última vez que lo habíamos visto, decíamos que tenía una etapa 3 muy chapucera, muy sloppy, que dicen estos americanos. Bastante chapucera. Y realmente es lo que están haciendo. Es bastante. De momento no me gusta mucho. Parece que quiere arrancar, pero no me gusta mucho. También parecía que quería arrancar con esta gran vela, ¿la veis aquí? Esta gran vela verde, y luego realmente no tuvo gran continuidad. Ya sabéis que a nosotros en Seed Mentor y en la escala Trading Room lo que nos gusta es encontrar acciones que están bien definidas en una etapa, la que sea, etapa 2 o etapa 4 principalmente, pero definida. Y aquí todavía de momento no lo está. De momento no lo está. De hecho, la media de 20 se acaba de poner esta semana alcista, estaba totalmente plana. Cuando la media de 20 está plana, el movimiento posterior no suele ser muy grande, muy potente. Claro, suena raro decir esto después de esta pedazo de vela, pero es verdad que normalmente no suele ser un movimiento muy potente. No me extrañaría nada que esto parara en seco, y luego sí, luego a lo mejor, si ya esto se empieza a poner la de 20 hacia arriba clara, en la siguiente exhalación sí puede ser un buen momento. En diario ya nos dice un poco eso, nos dice que, fijaros, ya lleva unas cuantas velas hacia arriba, está bastante, bueno, no sé si bastante, vamos a medirlo, con respecto a la media de 20, que incluso está por debajo de la de 40, la apertura sería un 8,70. No es que sea una barbaridad, pero bueno, ya para el swing llegamos tarde, ¿no? Porque está alejándose mucho de la media. Y además tiene zona de resistencia aquí cerca, en la zona de los 296. Así que si quisiera subirme al carro de Facebook, ahora si la tuviera la mantendría desde luego, y si quisiera subirme al carro de Facebook, lo que haría sería lo siguiente: esperaría a que acabara este movimiento alcista, que puede haber acabado ya, o que suba un poquito más, y esperaría a la inhalación siguiente. Una inhalación siguiente que se quedara en el concepto de retroceso 40-60 que aprendemos, que se quedara en esta zona, en la zona de 277 y 269, y a partir de ahí, cuando arranque otra vez al alza, sería el momento de subirme al carro. Pero no os creáis que es el que más me gusta Facebook, aunque ha tenido un arranque bueno la semana pasada, pero no creáis que me encanta. Bueno, parece mucho y es un 9%, tampoco es tanto, ¿eh? Otro valor, Google, también de las FANG. Bien, bueno, pues otra que... Lo veis que las tecnológicas están sufriendo, ¿no? O sufriendo en función de lo que nos tenían acostumbrados, para entendernos. Sigue con una etapa 2 en este marco temporal, no hay ninguna duda. Y cuando se aleja mucho de la media, sabéis que tiene que ocurrir, que va a volver a la media, eso os lo garantizo. Lo que pasa que para volver a la media tiene dos caminos: o hacer un patrón de compra 1, o hacer lo que llamamos un patrón de ruptura de continuación alcista, que es esto. A día de hoy, ¿por qué está optando el precio? Bueno, pues es lógico, o sea, es bastante claro que está optando por un rango lateral. Y en realidad el precio no se está moviendo, lo veis que está parado, y es la media de 20 la que va galopando, corriendo con muchísima fuerza a encontrarse con ello. Entonces, Google, yo si la tuviera la mantendría siempre, ¿no? Que no me pierda los 1990, porque si me pierde los 1990 va a tener una caída, puede tener una caída bastante importante hasta, pues bueno, la primera los 1950, y luego ya la siguiente referencia ya estaría en los 1800, o sea que puede tener una caída importante. Entonces en este caso es muy sencillo, porque la zona clara a vigilar y línea del suelo son los 1990. Para entrar, pues ahora ya, sin duda alguna, esperaría la superación esta de los 2113. No esperaría que me confirmara el patrón de ruptura de continuación alcista por encima de estos niveles. Otro valor, Invesco Mortgage. Esta me la conozco. Sí, ¿no? Porque es que la propuse en el newsletter no hace mucho, y de momento no ha funcionado muy bien, porque es verdad que entró, no sé si sería este día, entró con mucha fuerza, pero tuvo nada, en la vela siguiente lo eliminó todo. Tuvo una entrada muy fuerte, empezó muy bien, un 9%, y este llegó a subir incluso bastante, pero luego tuvo un comportamiento bastante malo. Vamos a verlo en semanal. Bien, en semanal, ¿qué tenemos? Tenemos el comienzo de una etapa 2, ya las medias ya están alcistas, aunque esta es un poco extraño, este comportamiento de esta media de 40.
es un poco extraño porque el precio está subiendo y sin embargo ya bajó. Me llama la atención este comportamiento de esta media de 40. Bueno, lo Pero no investigaré un estaría poco. reflejando, perdona Juan, no está reflejando el movimiento de octubre, noviembre y tal, porque al final son 40 semanas hacia atrás, ¿no? Sí, pero 40 semanas hacia atrás que también lo venía reflejando aquí, en Sí. este tramo. Y después de este tramo, esto se empezó. Bueno, Entonces, por eso me extraña un poquito. Bueno, quizás este latigazo, pero me extraña un poquito ese movimiento, la verdad. Bueno, en cualquier caso, tenemos una etapa, el comienzo del incipiente de una etapa 2 y un valor que tiene muy buen aspecto para el medio plazo, porque fijaros qué movimiento fluido tiene, ¿eh? Tiene un movimiento muy fluido y por lo tanto puede dar muchas alegrías. Aquí en diario, pues se acaba de ir hacia la zona de la media y además está haciendo una bottom tail encubierta. Una bottom tail encubierta. Así que, bueno, es un valor que puede dar bastantes alegrías. Dejarme ver cuál sería la distancia con respecto a la media ahora mismo. Sí, aquí estamos en un 5, no es mucho. No es mucho. Es un valor que me sigue gustando. Ya lo había puesto en el newsletter alguna vez y me sigue gustando. Y esto podría ser un patrón de compra 1. No me gusta, un poco chapucero. Por eso creo que la entrada aquí sería, bueno, pues en cuanto superara los 409, ¿no? Porque entonces ya tendría un buen recorrido hacia 440 e incluso 460. Puede tener un buen recorrido si me confirma por encima de estos niveles. Si la tuviera, la mantendría sin duda alguna porque, bueno, de fondo es alcista en ambos marcos temporales, así que en teoría no deberíamos tener mucho problema con este valor. Siguiente valor que nos piden taco. Vamos a ver Taco Restaurants. Bueno, tenemos una etapa 4 que finaliza en V, ¿la veis? En V. Y desde aquí, pues comienza una etapa 2. Perfecto, una etapa 2. Ahora mismo está un poco peligrosilla porque hace una bottom tail, una top intel encubierta, que veremos si tiene continuidad o no. La clave es si tiene continuidad o no. Ya han recuperado mucho de esta top intel, lo veis aquí, de esta bottom tail, de este intento de bottom tail en esta vela exclusiva, han recuperado pues casi el 50%, lo cual demuestra que, bueno, que hay demanda. Entonces, esa demanda se ve aquí en la bottom tail en diario, justo en zona de soporte, justo en zona de soporte menor. Así que, bueno, yo creo que podemos ver un rebote. Podemos ver un rebote en este marco temporal en diario y un intento de irse a máximos otra vez. Así que, bueno, si la tuviera, la mantendría sin duda alguna. Y si quisiera entrar, pues vamos a ver cuánto es esto de rango. Es un 470, no está mal. Podrías entrar superando, en cuanto supere los 10.92, pues a 10.95, 10.96, por ejemplo, con stop aquí, 10.40 más o menos. Ese sería tu riesgo máximo, que estaríamos hablando de en torno a un 5.70, bien, está bien. Y bueno, pues objetivo, pues lógicamente, como es una etapa 2 alcista, que continúe superando máximos y la siguiente referencia tras esta, pues ya están máximos, que se vaya a la zona de 13.50 más o menos. Así que, bueno, puede ser un valor interesante, Taco. Otro valor que nos piden, Jumia. Bueno, vale, vamos a ver. Primero que me llama la atención en semanal, fijaros. Esto. Subes, haces el retroceso. ¿Y cuánto ha eliminado de todo el impulso? El 100%. Bueno, en realidad, para medir lo que elimina, acordaos que solo cogemos los cuerpos, no cogemos las mechas, cogemos los cuerpos hasta donde llega el cuerpo. Entonces, en este caso, pues bueno, el 90%, el 80%. Entonces, eso ya de mano te pone en serio peligro la etapa 2 alcista en este marco temporal. Está en peligro. Otro detalle que me gusta destacar, fijaros, el concepto de las 3 mechas en 4 velas. Es este, ¿lo veis? Cada vez que veáis 3 mechas en 4 velas, a ver si lo puedo mover un poco. Ahí, aquí lo tenéis. 3 mechas alcistas en 4 velas. ¿Eso qué significa? Pues en realidad lo que significa es que hubo un intento alcista de irse para arriba que ha sido rechazado por los bajistas. Intento alcista que ha sido rechazado por los bajistas. Intento alcista que ha sido rechazado por los bajistas. Y aquí, bueno, en este caso no, fue muy breve y luego ya aquí se nos cae. Entonces, cada vez que veáis 3 velas o 4 velas con 3 mechas hacia un lado, lo que os está indicando es que se va a ir hacia el otro.
La mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque está intentando subir y no puedo, intentando subir y no puedo, intentando subir y no puedo. ¿Por qué no puedo? Bueno, pues porque la oferta en este caso es muy potente y lo más normal es que termine yéndose en el sentido contrario. Y eso es aún más verdad cuando nos encontramos en un escenario muy lejos de la media. Que lo lógico ya de por sí que es que vuelva hacia la media. Por tanto, esta es la huella que nos dice la vela, que nos dice el precio de que algo no está pasando, algo no está ocurriendo, algo no está bien con esa tendencia alcista. Bien, ha comenzado la inhalación que nos anunciaba este concepto y desde aquí ha eliminado el 80, el 90%, lo cual ha dañado bastante la buena estructura que tenía este valor. Porque fijaros, lo correcto y lo interesante para una tendencia alcista, que os dije antes y os vuelvo a reiterar, es esto. Tú haces un impulso y la corrección se queda, pues entre el 40 y el 60, ideal. Incluso hay veces que se queda por arriba, ¿vale? No pasa nada. El movimiento posterior es bueno. Si esto se hubiera quedado en esta zona por aquí, en el 40, pues el siguiente movimiento posterior tendría muchas posibilidades de que fuera bueno. Pero como ha eliminado el 100%, hay dudas. Siguiente duda. Estas dos velas juntas, ¿qué son? Una bottom tail. Por lo tanto, esa bottom tail, lo que debería haber ocurrido esta semana, ¿qué es? Continuidad alcista. ¿Y qué ha ocurrido? No ha tenido esa continuidad alcista. Por lo tanto, la negación de este mensaje alcista suele tener consecuencias bajistas. En diario lo que tenemos, vemos cómo ha hecho el final de la etapa 2 en lo que conocemos como un techo redondeado. Por lo tanto, ya de por sí, el patrón de compra 1 posterior después de un techo redondeado no lo compramos, es un concepto que vemos en el curso intermedio, y que esto ha supuesto el comienzo de la etapa 4. Al comienzo de una etapa 4 con los marcos temporales, las medias, las dos ya rojas bajistas, y con el concepto de patrón de venta 1 que nos ha dado entrada en esta vela en concreto el día 16 de marzo. Ahora de momento, pues la verdad que vamos a ver, tiene pinta de tener continuidad bajista, aunque aquí parece que quiera recortar, aguantar un poco, pero vamos, tiene pinta de continuidad bajista este valor. Siguiente valor, Roku. Es un clásico, no de Six Mentor, pero bueno, yo la utilizo mucho por otros temas. Y por estos temas. Fijaros qué movimiento tendencial tiene. Es una pasada. Y desde ahí ha hecho una exhalación. ¿Y cuánto ha eliminado del último impulso? Pues también es un caso como el anterior, como Jumia, ¿no? Ha eliminado pues el 70%, el 80%. Fijaros que aquí hay ya el concepto que acabamos de ver. ¿Veis las tres mechas por abajo? Eso significa que lo han intentado llevar para abajo y han aparecido compradores. Lo han intentado llevar para abajo y han aparecido compradores. Lo han intentado llevar para abajo y han aparecido compradores. Bien, eso es posible que aquí esto pueda intentar rebotar y tener una subida. Cosa que en Jumia no ocurría. En diario, ¿qué tenemos? Tenemos una etapa 4 que sigue definida con máximos y mínimos relevantes, con un patrón de venta que ya nos ha dado aquí y la diferencia con la anterior es que aquí tenemos una bottom tail verde, y bueno, sugiere que puede tener continuidad alcista, y si tuviera continuidad alcista, esto podría ser el fin de la etapa 4 en este marco temporal, porque ya haría mínimos relevantes crecientes. Dejadme ver, vamos a poner esta y la anterior, porque son muy similares, y así apreciamos un poco la diferencia. Vemos Jumia de nuevo, fijaros, ¿veis cómo el techo ya es más en V? El techo es más en V, y la vela de ayer, aunque es bottom tail, es roja. Entonces, bueno, sugiere que el cambio todavía no ha habido cambio de poder. En Roku, el techo es mucho más redondeado, y la bottom tail en este caso es verde. Por lo tanto, ha habido un cambio de poder y, de hecho, han ganado la batalla los compradores. Quizás aquí pueda, esto unido al concepto de estas tres mechas por abajo, creo que Roku puede comportarse mejor que Jumia. No obstante, estamos en este marco temporal, en etapa 4 bajista, y posiciones alcistas todavía habría que esperar, ¿no? Yo en concreto esperaría la superación de los 376,40. Otro valor que nos piden, Baudax Bio. Baudax Bio, bueno, ya por el nombre, a ver, déjame ver, Healthcare, vale, salud, a ver, vamos a ver. Bueno, pues venía de una etapa 4 y ahora estamos en una etapa 1, ¿verdad? Una etapa 1, cortando hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo.
Bien, una etapa 1 que al ser tan grande, pues tiene un recorrido, puede tener un recorrido muy interesante. Dejarme ver cuánto hay de aquí al máximo, pues es un 40% hasta el máximo anterior. Ojo, que no sé, que no es tontería, ¿eh? No es tontería. Entonces, esto en diario, vamos a ver en diario, me gusta lo que veo en diario porque tiene esta negación bajista y tiene una bottom tail encubierta aquí, con estas dos. Entonces, la superación de los 1,58 y este es 1,58, ¿vale? La superación de 1,58, pues podríamos intentarlo, la entrada con un lote pequeño. ¿Por qué? Porque el stop es un 12% y ya sabéis que nosotros más de un 6 no lo solemos trabajar, entonces el lote 6 o un 7, vamos, el lote lo haría más pequeño y ojo porque puede tener un movimiento importante para arriba esta semana este valor, Baudax. Porque la primera referencia importante la puede tener aquí en la zona de 1,72 y luego ya la siguiente ya arriba, por encima incluso de 2, llegando a la zona de resistencia. Así que bueno, un valor interesante, Juan es una de las que tengo en mi lista esta semana. Vale. Pues eso, pues entonces no comento más porque seguro que Y lo comenta Julio. aparte, Julio le ha pedido un suscriptor, o sea que Vale. alineamos intereses por todos los lados. Alineamos intereses, está claro. Vale, pues sí, tiene pinta de que puede tener un buen recorrido esta semana. Siguiente valor que nos piden, BOR. Aquí está, board drilling, o como se diga. Bueno, el mismo, tenemos una etapa 1, una etapa 1 y bueno, incluso ya incipiente una etapa 2, ya quiere ser incipiente una etapa 2. Es una pena, es una verdadera pena la vela de la semana pasada, porque, bueno, lo ha estropeado bastante, pero es otro valor muy a tener en cuenta y no sé si era de las tuyas también, Julio. Sí, de semanas anteriores. En semanas anteriores, porque tiene un aspecto muy, muy de las tuyas. Ahora, bueno, en diario me está gustando menos, la verdad, porque fijaros cómo ya está decayendo. Ya tiene aquí un comienzo de etapa 4. La media de 20 bajista y bueno, si perdiera este mínimo, pues se confirmaría la etapa 4 y tendría un recorrido hacia el soporte. Por lo tanto, aquí, a día de hoy, no me gusta mucho y tendría mucho cuidado si me pierde esta zona de los 1,06, bueno, en concreto 1,06, 1,05. Más o menos esa sería la zona que tendría cuidado. Vanessa, ¿nos querías pedir un par de análisis o habías visto tú algo? Bueno, sí, pero a ver si son interesantes o no. Es más para aprendizaje que otra cosa. Cuando estuve pasando el ProScreener del PC1, vi dos acciones que podrían ser interesantes por razones distintas. Una, me salía Amazon, que es una acción que hemos estado mirando muchas veces y una de las que nos falta de las FAN. Podemos mirar. Y otra es Goldman Sachs, que lo comenté en el chat, porque está en máximos históricos creciendo un montón en un sector que podría dar alegrías, pero me faltan referencias y me pareció un valor interesante en términos de aprendizaje. Perfecto, pues venga, vamos a ver esas dos. Empezamos por Amazon. Y bueno, yo creo que tú ya misma me puedes decir en qué etapa se encuentra en este marco temporal, en semanal. ¿Qué crees? En semanal, hombre, está por debajo, parece ahí etapa 2, ¿no? Tiene mínimos crecientes, pero los máximos ya no son crecientes. Bueno, sí, no, los máximos ya no son crecientes. Entonces parecería que está entrando en una etapa 3, ¿no? Es una etapa 3. Vale. Ya es una etapa 3 porque fíjate que el mínimo relevante, Sí, sea cuando ya ha sea, va a ser más perdido. pequeño que este. Sí, se Vale, ha perdido. por lo tanto, es una etapa 3 clara, con zona de soporte, con zona muy clara a vigilar además muy, muy clara en los 2.871, ¿no? Uh-huh. La pérdida de los 2.871, si se pierde en los 2.871, en la vela que se pierda, es cuando comienza la etapa 4 en este marco temporal. Vale. ¿Vale? O sea que no es un valor para entrar ahora. Y yo con esto ya plegaríamos y miraríamos otro. Correcto, exactamente. Fíjate que, bueno, si me perdiera los 2.871 sería un valor para entrar. Vale. Pero cortos. ¿vale? Porque fíjate qué movimiento fluido. Sí, una barbaridad. Ojo que en diario, ¿cómo lo vemos? En diario tenemos una etapa 4 ya, ¿no? Mira la media de 20 bajista, sí, la media bajista. de 40 bajista y los máximos relevantes decrecientes y los mínimos relevantes decrecientes. Decrecientes. Una etapa 4 y bueno, pues eso, puede tener aquí cierta continuidad bajista, sobre todo, claro, si pierde los 3.015, pues se va a ir a mínimo y se va a ir a la zona realmente importante. Aquí la zona
que tendría entre ceja y ceja, sin duda alguna, son los 2.871. Vamos, de hecho, le pondríamos una alarma aquí, porque si llega para hasta operar bajista. Ujú. de verdad que puede ser interesante. Si esto ocurre es porque el Nasdaq realmente está sufriendo más de lo que creemos y está cayendo bastante fuerte, ¿eh? Ujú, Y entonces ahí tendríamos una oportunidad clarísima. Fijaros qué movimiento fluido tiene hacia la izquierda para ujú. una posición corta. Sí, sí, muy interesante. Y la otra era Goldman Sachs. Bueno, tiene un escenario radicalmente distinto, ¿lo veis? Ujú. Radicalmente distinto. Esto es una subida vertical que, cuidado, siempre os digo lo mismo, cuidado con las subidas verticales, ¿eh? Porque si medimos desde aquí hasta aquí es un 76%, eso no es sostenible, no es sostenible en el tiempo y bueno, podríamos tener algún tipo de corrección. Mirad, otra cosa es también mirar la distancia de 2, ¿eh? La distancia de 2 entre el máximo relevante, aquí, con respecto a la apertura, es un 21%. Vale. Si suponemos que este puede ser un máximo relevante dentro de 2 días más, el martes, si fuera máximo relevante, con respecto a la apertura estaría un 18%, 21-18. ¿Qué está ocurriendo? La tendencia está perdiendo fuelle, podríamos decir, ¿no? Lo cual es totalmente lógico. ¿Por qué? Porque fijaros en semanal, ¿dónde está? Ujú, ¿Lo veis cómo ujú. alineamos los mensajes de los dos marcos temporales? Tienen que encajar, tienen que engranarse, ¿vale? Entonces, es algo lógico. Entonces, Goldman Sachs para mí está un poco tarde, la entrada o lo que fuera sería un Ujú. poco tarde y ahora esperaría a que corrigiera ya algo, a ver una pequeña inhalación aunque fuera en diario, pero claro, una pequeña inhalación, aunque si fuera hasta los 310, seguramente es una etapa 4 en este marco temporal, en diario. Entonces habría que Ujú. esperar todo el ciclo que acabe y luego que arranque de nuevo, y entonces sí que sería el momento de que estarían alineados ambos marcos temporales y ese sería un buen momento de entrada. Vale, vale, perfecto. Gracias. Como sabéis, insistimos una y otra vez, no somos adivinos, no damos recomendaciones ni nada que se le parezca, sino que simplemente planteamos escenarios a través de ejemplos. Entonces, en previsión de esos escenarios, creamos la newsletter para suscriptores. ¿Nos comentas, Juan, qué tenemos para esta semana? Sí, sí, hoy tenemos, bueno, como siempre, 2 alcistas y 2 bajistas. Las 2 alcistas son 2 patrones de compra 1, que además, gracias a Ismael Segura, un suscriptor que nos está ayudando, estamos perfeccionando el screener. De hecho, creo que os lo voy a subir a la plataforma bueno, incluso podría hacerlo ya mañana porque me faltaba un detalle, pero me lo ha enviado ahora por la tarde Ismael y vais a ver cómo pegamos un salto de calidad en la búsqueda de patrones, ¿eh? Ya os voy a hacer un pequeño vídeo para que veáis las mejoras que acabamos de incorporar. Y a través de ese buscador, pues he encontrado estas. Vamos a verlas. La primera es Ericsson. Que por Nasdaq. cierto, te quería preguntar, Juan, el patrón el esquema que habéis hecho de PC1, lo Sí, estáis haciendo, entiendo, teniendo en cuenta lo que has comentado antes, que es de acercamiento a la media y no necesariamente de que dé el número de velas exactas, etcétera. Vale, sí, vale. sí. Sí, 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 sí. Sí, aunque de momento, le estamos pidiendo 3. De Vale. momento le estamos pidiendo 3. Otra cosa es que, precisamente, al comentar esto, Ismael me comentó que podría haber la posibilidad de tener también esa variable. Es decir, que no pedirle exactamente 3, pedirle solo la inhalación. Esa sería la siguiente evolución en la que estamos trabajando. ¿Vale? Vale, Pero de momento genial. los patrones que saca son muy, muy, muy interesantes. Vale. Vamos a ver, Ericsson, la primera. ¿Por qué me gusta? Me gusta porque en semanal, bueno, tiene una etapa 2, está Ujú. clara, y tiene un patrón de compra, perdón, un potencial patrón, 1, 2, y ya veremos si 3. ¿Ok? Ya veremos si 3. En diario, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido una exhalación y ahora una inhalación. Parece que está lejos de la media, ¿no? Pero en realidad, en el buscador ya nos sale, es apenas un 3,40. Parece mucho más de lo que es, pero es apenas un 3,40 y la entrada sería un 4% de la media. Por lo tanto, esos son los parámetros en los que son aceptables para nosotros. Y me gusta que la última vela es una vela de rango estrecho, por lo tanto mi ratio de rentabilidad de riesgo es muy interesante. Y también me gusta que las medias se hayan juntado porque
después de juntarse suele haber eso. Si se juntan es porque ha reducido la volatilidad normalmente y puede haber una explosión de volatilidad. Y normalmente la explosión de volatilidad ocurre en el mismo sentido de la tendencia precedente. Así que la entrada aquí, ¿qué sería? Bueno, pues sería fácil. Si supera los 13.41, pues en 13.44, una cosa así, y el stop lo ponemos justo debajo de los 13.25, pues un poquito un 1%, 13.10, 13.20, una cosa así. Y bueno, pues el objetivo es que lógicamente supere 13.84 y que se vaya camino de esta zona de aquí arriba de los 15 dólares, perdón. Este sería el primer planteamiento. El segundo planteamiento también es un patrón de compra 1 en diario, que es MSM. MSM, a ver si es esta, dejarme un momentín. A ver, vamos a ver. Sí, es esta, MSM, perfecto. Que tenemos una etapa 2 también en este marco temporal. Tenemos un potencial 1, 2, 3, aunque este no es tan claro porque ha eliminado el 50%. Para que sea un 2, 3 interesante, debería haber cerrado por aquí, en el tercio superior, y este caso no me gusta tanto en ese marco temporal, pero sí me gusta que haya recuperado, porque durante la semana había eliminado el 100%, lo cual era muy peligroso porque nos deja una top Intel en semanal encubierta, pero ha recuperado el 50%. Entonces, bueno, me da una sensación de que hay fuerza alcista. Y fijaros lo que ha ocurrido en diario. Tenemos un patrón de compra 1, tal y como conocemos, ¿no? Nuevo máximo, caída de patrón de compra 1, y lo que más me gusta, lo que más me convenció, fijaros, una bottom tail con un rango muy grande. ¿Os acordáis? Cuanto más grande sea el rango de una bottom tail, más creíble es su movimiento. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que si es capaz de superar los 89, a ver si lo pongo, ahí va, los 89,44, 42, perdón, los 89,42 sería un momento de entrada con stop. A ver, con stop, vamos a ver de cuánto estamos hablando aquí. Estamos hablando de un 3,92, parece mucho, pero es un 3,92, por lo tanto un 1% debajo de esto es un 4,92. Estamos hablando de un 5% de riesgo global. Y bueno, aquí el objetivo también quedaría por determinar porque es máximo histórico. ¿Ok? Es máximo histórico y ahí el objetivo lo iríamos marcando análisis vela a vela que aprendemos en el curso avanzado, ¿no? Y bueno, pues que supere claramente los 91 y que se vaya para arriba y veremos a ver dónde hace algún tipo de signo, de vela de reversión para salirnos. Esta sería la segunda oportunidad alcista según patrón de compra 1 que aprendemos. Vamos a ver ahora la parte bajista. Esta es Jiangpu Technology, me parece muy bien. Jiangpu Technology. ¿Y qué tenemos? Tenemos una etapa 4 en este marco temporal, una etapa 4 que ya se está aplanando, ya vemos que las medias se están aplanando, igual quiere ya dejar de haber esta etapa 4 bajista. Y fijaros, en diario, ¿por qué me gustan? Porque ha hecho, bueno, etapa 4 ha hecho un intento de patrón de venta 1 de momento, todavía no ha ocurrido, pero lo que más me gusta es esta vela. Esta. ¿Por qué? Porque es un intento de escape alcista, ¿lo veis? Esta vela fue verde hasta aquí. Un intento de escape alcista por encima de todo esto que sugería precios más arriba. Y no ha podido. No ha podido, se ha dado la vuelta. Por lo tanto, normalmente cuando en un rango lateral, como es este que estaba desplegando esta última semana, hay un escape alcista hacia un sentido, bien hacia arriba o hacia abajo, y no funciona, suele romper en el sentido contrario. Si además ese sentido contrario coincide con tu tendencia, tienes muchas posibilidades de que tenga éxito, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿cómo entraríamos? Posición corta debajo de 2.64, bueno, stop por encima de 2.92 y el objetivo, bueno, pues que se vaya al siguiente mínimo relevante, que es este, en la zona de 2.02 más o menos. Pero aquí el concepto que quiero que quede claro es fijaros, es esto, es cuando tengáis un rango lateral, un amago hacia un lado que no tiene continuidad, normalmente termina rompiendo en el sentido contrario. ¿Vale? Es un concepto shakeout que se suele conocer, pero que suele ser muy potente. Así que veremos a ver, y además coincide en semanal, pues con una top Intel en cerca de la media, después de un nuevo mínimo, perfecto, puede irse otra vez a la zona de 2. JT, y vamos a ver la última. La última es RRA, que es Sierra Oncology, también debe ser del sector healthcare, en este caso marihuana, cuidado.
Y este es un patrón totalmente distinto. Es un patrón que aprendemos en el curso intermedio y es lo que conocemos como un patrón explosivo bajista. Un patrón explosivo bajista que es, a un semanal, tiene un aspecto buenísimo, de irse para arriba con fuerza, es verdad. Está llegando a la zona de resistencia y todavía podría tener continuidad, no digo que no. Tiene un aspecto para verla dentro de unos meses aquí arriba, en 55, porque es un suelo redondeado y el suelo redondeado suele terminar en el origen de ese suelo redondeado, que es esta zona de aquí, en la zona de 55. Por lo tanto, es un valor que tiene un aspecto alcista tremendo. Pero ojo, eso no significa para que podamos de eso en marco temporal semanal, para que en determinados momentos no pueda haber oportunidades bajistas en marco temporal diario. Y en este caso es lo que conocemos, un explosivo bajista. Fijaros qué distancia con respecto a la media, un 27,52%. Vale, de ese 27, con que caiga un 10 o un 15, ya tenemos hecho nuestro swing, ¿no? Y además, fijaros, después de grandes velas sólidas, ¿ok? La primera sólida, segunda sólida, tercera sólida, ¿os acordáis? 1, 2 y 3, a la tercera nos piramos. Y luego hace una doji. Una doji en este caso, ¿qué es? Igualdad de fuerzas, ¿verdad? Esto en los cursos lo explico de la siguiente manera. Es como si tiro una moneda al alza, hacia arriba. Entonces, de inicio sale con mucha fuerza, ¿no? La fuerza que yo le imprimo. ¿Qué pasa? Que esa moneda se va pegando va chocando con la fuerza de la gravedad. Y llega un momento, aunque no lo percibimos, que esa moneda se queda totalmente quieta. Es un microsegundo que a golpe de vista no se ve, pero se queda totalmente quieta. ¿Por qué? Porque su fuerza y la mía, perdón, mi fuerza y la de la gravedad se ha igualado. Pues esto es lo que también ocurre en los mercados. Sube con muchísima fuerza y el ejército comprador está muy fuerte hasta que llega un momento en el que el ejército vendedor iguala sus fuerzas. Y lo más normal que ocurre, si está sobre todo casi a un 30% de la media, es que comience una inhalación. Por lo tanto, además, cuando el riesgo es tan pequeñito, porque nos da la suerte de hacer una vela de rango muy pequeño, bueno, pues fijaros que nuestro riesgo sería la entrada en cuanto pierda eso, stop en cuanto pierda esto. Fijaros que nuestro riesgo es, bueno, un 1% más de este rango, es un 2,26, es un 3,26. Y nuestro potencial recorrido, fijaros, si ahora hace una inhalación, simplemente que se vaya aquí hasta la zona de 16, 17, es un porcentaje pues, muy interesante, de un 14 o un 15%. Y que aquí no supondría nada, supondría simplemente una pequeña inhalación para luego probablemente continuar su camino alcista. Por lo tanto, este es un valor que puede dar muchísimas alegrías en el lado alcista, en semanal, pero que a corto plazo puede darlas en el gráfico diario, en el lado bajista. Muchas gracias, Juan. Hasta aquí el newsletter que enviamos para suscriptores. Vamos a despedir a Vanessa, que se nos tiene que ir, porque si no la echan de casa. Que me echan de casa. Normal. Oye, no, yo solamente, muchas gracias otra vez y de verdad, quiero recalcar el mérito que tiene. Son casi las 11 de la noche. Todavía os queda toda la parte de Blast. El esfuerzo que ponéis en todo esto es espectacular y se nota y se agradece. ¿Vale? Bueno, simplemente os lo quería decir. Las cosas cuando así, se hacen con pasión se llevan más fácil. Y tanto, y se nota un montón, y es parte de lo que se transmite, Juan. Es lo que se transmite. Pues muchísimas gracias y veré la parte tuya, Julio, después mañana. Te vas a perder lo mejor. Ya lo sé, ya lo sé. Muchas gracias. Bueno, gracias, Vanessa. Un saludo, Hasta chao. pronto. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Adiós. Bueno, pues como nos adelantaba Vanessa, pasamos al rincón de Julio. Y dentro del rincón de Julio, las acciones Blast. Julio, ¿qué nos tienes para esta semana? A ver, para esta semana tenemos una lista amplia, como todas las semanas. Pero bueno, he elegido 4 aquí un poco para comentar. Sobre todo la he elegido un poco por el tema de la proximidad del patrón y sobre todo por el riesgo, ¿no? El riesgo que nos permiten, la ecuación rentabilidad-riesgo es favorable, ¿no? De todas formas, quería comentar un poco que antes Vanessa me comentaba que ya no soltaban con la fluidez que soltaban en enero, ¿no? Y un poco, bueno, comentarle que un poco estos valores van un poco en relación con el mercado, ¿no? En enero teníamos una etapa clarísima alcista, sin discusión, de todos los mercados y los valores estos, pues evidentemente se notaba más, ¿no? Ahora tenemos una etapa de consolidación o no sabemos si algo más, pues claro, estos valores también se resienten, ¿no? Y
es más complicado que vuelvan a tener los movimientos que tuvieron en enero, ¿no? Algunos lo tienen, pero bueno, también está aquí lo que estamos ahora un poco jugando es lo que es el rebote, ¿no? El rebote de esa gran caída que han tenido y bueno, y esperar un poco que con el tiempo volverán a esa situación otra vez, ¿no? Bueno, entre la lista que tengo, voy a comentar 4 que son un poco lo que me parecen más interesantes por eso que he dicho antes, ¿no? El primero es Cáncer Genetics, ¿no? Qué buena. Bueno, como vemos, bueno, semanal, viene de una etapa 4 tremenda, ¿no? Y aquí ya tiene un suelo redondeado que ya parece que quiere iniciar una etapa 2, ¿no? Ya las medias, las dos están alcistas, ¿no? Ya tuvo un primer spike y que está un poco consolidando ahí arriba, ¿no? Que es un poco lo interesante, ¿no? Y en diario, bueno, pues esta semana parece que nos puede dejar una buena oportunidad, ¿no? Aquí con lo que sería un patrón de ruptura, ¿no? De continuidad junto a la media, bueno, que ya lo intentó el viernes, ¿no? Pero bueno, se quedó ahí. Entonces, bueno, aquí tendríamos un poco la entrada clara, ¿no? Por encima de la zona de 6,93, ¿no? Y con un recorrido, pues bueno, tremendo, ¿no? Outlook Therapeutic, un poco las mismas características, ¿no? Exactamente igual, aquí ya he hecho el SPY aquí en febrero, ha retrocedido hasta la zona de soporte menor, ¿vale? Y de ahí parece que está arrancando de nuevo, ¿no? En diario, bueno, pues en diario vemos eso, ¿no? Un poco, tuvo después del SPY una gran caída, ¿vale? Una gran caída que en definitiva no fue más que hacia la zona de soporte menor, ¿no? Y desde ahí está reaccionando, ¿no? Y bueno, aquí el jueves nos parecía que iba a iniciar la inhalación y fue negado el viernes con una gran vela sólida, ¿no? Y entonces, bueno, también nos podría dar un poco aquí oportunidad, ¿no? Oportunidad por lo menos que se nos viniera aquí a la zona del hueco, ¿no? La zona del hueco en torno a los 3 euros, bueno, quién sabe si algo más, ¿no? Pero bueno, un valor que tiene un potencial recorrido tremendo, ¿no? Luego otra que traigo aquí que ya hemos tenido durante el mes de febrero y que funcionó de manera espectacular es SNDL, Sundial 9, más que nada un poco por la oportunidad que nos deja, ¿no? Nos ha dejado aquí una doji justo encima de la media, las dos medias juntas y parece que queriéndose girar y nos da una oportunidad tremenda aquí para incorporarnos con un riesgo mínimo, ¿no? Para este tipo de valor, ¿no? Y bueno, en semanal, como vemos, bueno, un suelo redondeado espectacular que ya llegó, como ha comentado antes Juan, al inicio del movimiento no bajista aquí y ahora lo que ha hecho no es más que la inhalación a la zona de soporte menor semanal y de ahí nos ha dejado una botón cubierta y está reaccionando, ¿no? Y ya te digo, esta semana nos puede dejar una buena oportunidad, ¿no? Aquí con un riesgo limitado y a ver hasta dónde nos puede llevar, ¿vale? Y por último, la siguiente sería Timber Pharmaceutical. En semanal vemos, bueno, igual un suelo redondeado y parece, bueno, la etapa 1 inicia aquí y ya parece que quiere iniciar una etapa 2, ¿no? La media de 20 ya está alcista, la de 40 aún no, pero bueno, está ahí recomponiéndose, ¿no? Ya tuvo un spike en febrero, como casi todas, y la semana pasada replicó, ¿no? Esta me gusta un poco por lo mismo que Sundial, ¿no? Nos ha dejado aquí una vela doji justo encima de la media y bueno, después de esta gran vela sólida que nos hizo la semana pasada, aquí hizo un primer patrón de compra una que dio fallo y aquí lo que estaría haciendo el retel, ¿no? Esta zona, ¿no? Entonces, bueno, nos deja aquí una zona de soporte clara con un riesgo asumible y un potencial recorrido interesante. Y bueno, estas son un poco las que quería comentar esta semana. Yo te digo, hay una lista de en torno a unas 20, pero yo creo que esta, por el tema sobre todo de la gestión de riesgo, ¿no? Sería un poco la más interesante. Sí, en la parte de intradía de la plataforma, Julio nos deja amablemente cada semana la lista completa con todos los valores Blas que ha preseleccionado.
Bueno, vais a ver en pantalla las formas de contacto que tenemos con seedsmentor.com a través de redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, canal de Vimeo, canal de YouTube y sobre todo en info@seedsmentor.com. Juan, ¿algo más que añadir? Nada más, que ya son horas de ir plegando velas y nada, que me ha gustado mucho. Sobre todo hay que invitar a más gente porque lo hace mucho más dinámico y además hacen sus propias preguntas y bueno, la verdad que me encanta. Así que a ver si se van animando más personas suscriptoras a estar con nosotros este ratito. Sí, además que ya sabéis que no hay ningún problema en los que queráis acudir al RST, en hacerlo, vamos, no tenéis más que decirlo y estáis invitados. Julio, ¿algo más que añadir? No, nada más. Pues bueno, a ver qué nos depara la semana. Semana interesante Interesante, interesante. en cuanto a acontecimientos por venir. Sí, bueno, a ver si Bueno, nos juego los deberes hechos. sí, seguro, seguro. Bueno, pues nada, hasta aquí el presente RST. Pues como siempre, un saludo y buen trading. Hasta luego. Hasta luego, buena Luego, semana.